Imagina la noche más fría de tu vida. Tal vez en la infancia tuviste mala suerte. Se rompió el radiador, se cortó la calefacción y por primera vez sentiste ese frío que se mete hasta los huesos. Ahora, olvida eso, porque allí a donde vamos ahora, el frío no es un accidente, es la norma. No -20, no -30, -64. Una temperatura en la que el metal se vuelve frágil como el vidrio. Una temperatura en la que la piel expuesta se congela en 30 segundos. Una temperatura en la que el propio espacio parece intentar destruir todo lo que está vivo. Y ahora imagina que no puedes encender un calefactor, no puedes echar leña al fuego, no puedes envolverte en un edredón de plumas, ni siquiera puedes construir una casa de piedra. Todo lo que tienes es nieve, nieve común, la misma que cruje bajo nuestros pies y se deshace en polvo. Pero aquí viene lo extraño. Las personas que viven en este infierno sabían dormir. No solo sobrevivir, dormir tranquilos, durante horas. Dormir de tal forma que al despertar siguieran con vida. Y aquí empieza la parte más impactante, porque dormir a 64 bajo cero no es descanso, es una prueba. Es el momento en el que el cuerpo está más vulnerable. Cuando la respiración se vuelve lenta, cuando el corazón late más suave, cuando cualquier movimiento incorrecto puede costarte la vida. En ese frío, dormir es casi una ruleta rusa. O despiertas, o no. Y aquí está la pregunta que todavía me pone la piel de gallina. ¿Cómo lograban los inuit dormir allí donde el metal se rompía como vidrio? ¿Qué protegía sus cuerpos, su calor, su vida? ¿Y por qué la nieve blanca y común, resultó ser más fiable que cualquier estufa moderna? Ahora lo vas a descubrir. Pero te advierto, después de esta historia, tu cama caliente dejará de ser solo una cama. Se convertirá en un lujo. Bienvenido a un mundo donde las noches son más frías que el espacio, y al mundo de quienes aprendieron a vencer ese frío mientras dormían. Iglú, una palabra corta, como sacada de un libro infantil. Para la mayoría evoca la imagen de una casita blanca y simpática, con un esquimal de dibujos animados y una foca sonriente saltando al lado. Pero en la realidad, el iglú no es una casa, es un arma contra el frío. Es un lugar donde una persona entiende por primera vez qué es el silencio absoluto, y es el único refugio capaz de dar calor allí donde la propia naturaleza intenta matarte. Imagina una noche ártica, una en la que la oscuridad no solo rodea, aplasta. El viento no silba, arranca el sonido del aire. El frío cruje bajo los pies, como si no caminara sobre nieve, sino sobre vidrio fino. Y en medio de este reino de hielo se alza un iglú. Un domo blanco que, visto desde fuera, parece tan frágil que podría romperse con un soplo. Pero eso es una ilusión. Toda la genialidad de los inuit empieza aquí, en ese engaño. La simplicidad exterior oculta uno de los sistemas de supervivencia más brillantes jamás creados por el ser humano. Te acercas y parece pequeño, pero en cuanto entras, el mundo cambia por completo. Silencio, calor. Una lámpara de grasa de foca arde con una luz amarillenta y estable. El aire está quieto, y durante los primeros segundos no puedes entender cómo es posible. Afuera hay -64 grados, y aquí dentro se siente como principios de primavera. El techo es una curva perfecta, sin una sola grieta. Las paredes son lisas y densas, el aire es seco y suave. Y lo más sorprendente, no hay estufas, no hay radiadores, no hay fuego, eso que nosotros consideramos imprescindible para el calor. Este lugar vive únicamente gracias a las personas que respiran, ríen, comen y duermen en su interior. Pero antes de que el aire pueda calentarse, primero hay que construir la propia casa. Y aquí es donde empieza la magia. Un iglú nunca se construye al azar. Cada bloque es un trozo de nieve cortado de una capa densa y compactada que ha permanecido durante años bajo los pies del Ártico. Esta nieve no es aire lleno de copos sueltos. Es un material sólido, casi monolítico, con innumerables pequeñas cámaras de aire en su interior. Estas cámaras son trampas térmicas diminutas. La nieve absorbe el calor, lo retiene y lo libera muy lentamente. Muy lentamente. Los inuit sabían esto mucho antes de que los ingenieros empezaran a estudiar la conductividad térmica y a escribir artículos científicos. Simplemente vivían en un lugar donde el desconocimiento equivalía a la muerte. Cada bloque se inclina ligeramente hacia el interior, y todo el domo no se eleva en anillos como lo haríamos nosotros, sino en espiral, bloque tras bloque, girando en círculo, cada vez más alto. Esta espiral crea una forma conocida como curva catenoide. El nombre es complejo, pero la idea es simple.
La carga se distribuye de manera tan perfecta que el domo se vuelve más resistente que la roca. Puedes pararte encima, puedes saltar sobre él, incluso puedes atar un trineo con perros. Y el iglú resiste. La nieve soporta el peso mejor que muchos materiales de construcción modernos. Y todo esto fue creado por personas sin planos, sin cálculos, sin fórmulas, solo observando, probando, equivocándose, volviendo a intentar y transmitiendo el conocimiento de memoria, generación tras generación. Desde fuera, el iglú parece delgado y frágil, pero por dentro, las paredes tienen un grosor de decenas de centímetros. Funcionan como un termo, nada entra, nada sale. Y aquí nace el fenómeno principal. Una casa de nieve puede retener el calor de los cuerpos humanos. Una persona produce alrededor de 100 vatios de calor. 2 personas, un pequeño calefactor. 4 personas, una batería biológica completa, capaz de elevar la temperatura del aire a su alrededor en unos 20 grados. Pero el iglú no es solo una caja cerrada. Para que el calor se conserve dentro, el frío debe tener por dónde salir. Por eso, la entrada del iglú siempre está por debajo del nivel del suelo. Para entrar, desciendes por un pequeño túnel. El aire frío es más pesado que el aire caliente, así que cae inmediatamente hacia abajo, hacia la salida. Mientras tanto, arriba, donde duermen las personas, se quedan las capas de aire más cálidas. Es un sistema climático natural, sin una sola pieza que pueda romperse, sin electricidad, sin mecanismos. Todo funciona únicamente gracias a las leyes de la física, que los inuit conocían mejor que muchos profesores modernos. Pero el detalle más delicado es la ventilación, un pequeño orificio en el punto más alto del domo. Es fácil no notarlo, pero es la línea entre el calor y la muerte. Si el orificio se cierra, el dióxido de carbono se acumula arriba. Las personas simplemente no despiertan. Pero si el orificio es demasiado grande, el frío devora el calor al instante. Se necesita un equilibrio perfecto. Y aquí ocurre algo asombroso. El aire caliente, al subir, comienza a derretir ligeramente el techo del iglú. No mucho, apenas unos milímetros. El agua derretida se absorbe de nuevo en la nieve. Luego se congela y transforma el techo en una coraza de hielo. El iglú se vuelve más fuerte con cada noche en la que hay personas durmiendo dentro. Es una casa que se refuerza gracias al propio proceso de la vida. Por eso ocurre una paradoja. Un iglú puede sobrecalentarse. Una sola lámpara, una pequeña vasija con grasa de foca. Y la temperatura puede subir tanto que las personas deben regular la ventilación con urgencia o la capa interior comenzará a derretirse en exceso. Imagínalo. En medio del Ártico, donde el viento mata todo lo vivo, dentro de una casa de nieve puede hacer calor. Y es entonces cuando llega la comprensión final. El iglú no es una casa de nieve. Es una casa que trabaja junto con las personas. Respira, deja pasar, retiene, se fortalece. No está diseñada solo para soportar el frío. Está diseñada para engañarlo. Hoy los ingenieros pueden hablar durante horas sobre calefacción pasiva, aislamiento térmico y cámaras de aire. Pero los inuit hacían todo esto sin planos, sin materiales industriales, sin tecnología moderna. Solo con observación, paciencia y la experiencia acumulada de generaciones. Y cuando te sientas dentro de un iglú, cuando escuchas cómo el viento desgarra la oscuridad afuera, entiendes lo esencial. Este domo no es solo nieve, es la memoria de millones de personas que aprendieron a vivir donde vivir parece imposible. Y el iglú es solo una parte del sistema. Después, todo se vuelve aún más profundo. Cómo se vestían, sobre qué dormían, cómo respiraban, cómo comían, cómo conservaban el calor, cómo lo compartían entre ellos. El iglú es la cáscara, pero el verdadero milagro ocurre dentro de esa cáscara. Cuando entras por primera vez en un iglú, hay un momento que rompe la lógica. ¿Por qué la entrada es tan baja? ¿Por qué hay que arrastrarse para entrar, como si accedieras a un escondite y no a una casa? Al principio parece extraño, pero en el Ártico, cada centímetro del espacio trabaja para la supervivencia. Los inuit no desperdiciaban energía en decoración. Aquí no hay nada porque sí. Y ese pequeño túnel es la primera señal del genio de su ingeniería. Imagina el frío como un ser vivo, pesado, denso, viscoso. El aire frío siempre tiende a bajar. Se deposita como el agua, solo que es invisible. El aire caliente, en cambio, hace lo opuesto, sube. En nuestras casas, eso es un problema. Los pies se congelan, la cabeza está caliente. Pero los inuit convirtieron esta ley de la naturaleza en un aliado. Construyeron la entrada por debajo del nivel del suelo a propósito.
para que todo el frío que entrara cayera inmediatamente hacia abajo, a ese desagüe de aire helado. Es como el desagüe de un fregadero, pero para el frío. Entras, cierras la entrada, subes a una pequeña plataforma y de pronto estás 2, 5, incluso 10 grados más caliente que en el túnel inferior. No es una metáfora. El frío realmente fluye hacia abajo. Imagínalo. Abajo, el aire corta la piel, pero basta con subir una sola plataforma, apenas un escalón, y la sensación cambia. Es como pasar de un sótano a una sala de estar. La diferencia en altura es mínima, la diferencia de temperatura es enorme. En un mundo donde cada grado decide entre la vida y la muerte, esa plataforma se convierte en un verdadero ático térmico, el lugar donde el cuerpo por fin puede relajarse y el cerebro deja de vigilar cada respiración. Y sobre esa plataforma dormían los inuit, no sobre el suelo, no sobre la nieve, sino en una isla elevada de calor, donde se acumulaba todo el aire caliente que subía desde la respiración y los cuerpos. Adultos, niños, ancianos, todos juntos, en un mismo espacio, como un solo sistema, porque si separas a las personas en esquinas distintas, el calor se pierde, pero al reunirlos, la temperatura puede aumentar casi 20 grados. Las personas convertían literalmente el iglú en un organismo vivo, y solo cuando entiendes cómo funciona este pastel térmico en capas, empiezas a notar el detalle más importante, ese orificio en el techo, pequeño, discreto, no más grande que una palma, pero allí arriba se decide todo. Sin él, el iglú se convierte en una trampa. Con él, en un sistema de control climático perfecto, que funciona incluso mejor que muchas ventilaciones modernas. El aire caliente sube. Junto con él, sube el dióxido de carbono. Si no se libera, su concentración aumenta rápidamente, especialmente por la noche, cuando todos duermen. Y entonces una persona puede simplemente no despertar. Esto no es exageración, no es dramatización. En un domo de nieve cerrado, la acumulación de dióxido de carbono ocurre mucho más rápido que en una habitación de ladrillo. Las paredes absorben la humedad, pero no el gas. Por eso, cada iglú siempre tiene un orificio por donde el aire pesado puede salir. Los inuit lo regulan toda su vida de manera instintiva. Por la mañana lo abren más. Durante el día lo reducen. Por la noche lo dejan apenas entreabierto. Es como si la casa misma respirara. Pero ese orificio tiene otra función secreta que ni siquiera muchos habitantes del norte conocen. Cuando el aire caliente sube y choca con el techo, el calor comienza a derretir ligeramente la capa interior de nieve. No lo suficiente para que gotee, solo lo justo para que la superficie se vuelva húmeda. En pocos minutos, esa humedad vuelve a congelarse, formando una fina capa de hielo. Y así, noche tras noche, el iglú se refuerza a sí mismo. El techo se vuelve más fuerte, más denso, más sólido. Surge una paradoja. Para que una casa de nieve sea más resistente, hay que calentarla. El calor humano fortalece su estructura. No es una metáfora poética, es física. Ese pequeño orificio en el domo no solo libera dióxido de carbono, controla un proceso de construcción que nunca se detiene. Cada noche, el iglú se construye de nuevo a sí mismo. Aquí hay algo aún más importante. La ventilación es equilibrio. Si haces el orificio demasiado grande, el frío entra de golpe, la temperatura cae y ni la plataforma de descanso te salva. Si lo haces demasiado pequeño, el dióxido de carbono se acumula y la gente se asfixia mientras duerme. Es como dejar una puerta entreabierta exactamente lo necesario. El aire se renueva, pero el calor no se escapa. En una casa moderna, esto lo controlan sensores, válvulas y sistemas eléctricos. En un iglú lo controla la experiencia, la intuición. Miles de generaciones que aprendieron a leer el vapor, las grietas finas en la nieve, el comportamiento de la llama de la lámpara. El más mínimo rastro de humedad, el orificio se agranda. Un leve descenso de temperatura es una línea invisible entre el hogar y la tumba. Y los inuit mantienen esa línea con una precisión perfecta. Pero lo más impresionante es otra cosa. Cuando estás acostado dentro, cuando el viento grita detrás de las paredes, cuando la cúpula cruje suavemente por el frío, sientes que la casa está viva. El aire caliente sube lentamente, de forma constante, como una respiración. El frío baja, deslizándose hacia el túnel. El techo se cubre con una capa fina de hielo brillante, casi como vidrio, y en el centro estás tú, en una pequeña burbuja de calor creada por tus propios pulmones. En ese momento lo entiendes todo. El iglú no es una construcción casual, es un sistema perfecto de control climático.
creado por personas sin tecnología, sin materiales industriales, sin instrumentos, solo con lo que ofrecía la naturaleza. Y aún así, lograron un refugio que conserva el calor mejor que muchos edificios de las grandes ciudades. Entrada más baja que el suelo, plataforma térmica, orificio de ventilación. 3 elementos simples que juntos convierten la nieve en un refugio donde se puede dormir allí donde, en teoría, un ser humano no debería sobrevivir. Donde el aire mata, donde el metal se quiebra, donde un error no significa incomodidad, significa muerte. Y cuanto más entiendes cómo funciona el iglú, más claro ves lo principal. Este hogar no trata de comodidad, trata de control. De cómo el ser humano aprendió a dominar la fuerza más cruel del Ártico, el frío, no con tecnología, sino con pura mente y experiencia. Ahora imagina una escena sencilla, oscuridad, viento que intenta arrancar la entrada. En el centro de un pequeño iglú, un anciano inuit coloca la ropa con cuidado, como un maestro antiguo ordenando sus herramientas. A su lado, un niño. Esta noche será su primera noche real en el Ártico. No solo dormir, comprobar si es capaz de conservar el calor allí donde incluso el aliento se congela al exhalar. El anciano le muestra la primera capa. No es ropa térmica moderna. No es forro polar deportivo, es caribú, con el pelo hacia adentro. Parece áspera, pero basta tocarla para entenderlo. Es un regulador de calor perfecto, probado durante miles de años. La capa interior lucha contra el peor enemigo del Ártico, la humedad. Cuando el cuerpo empieza a liberar aunque sea la mínima cantidad de sudor, la ropa común lo convierte en una armadura de hielo. Aquí ocurre lo contrario. El pelo de caribú extrae la humedad de la piel antes de que tenga tiempo de congelarse. El anciano le explica al niño: si en el Ártico sudas, has cometido un error, y no es seguro que tengas una segunda oportunidad. Cuando el niño se pone esta capa, casi no siente el peso de la ropa. Todo es denso, pero no oprime, suave, pero no débil. Como si le hubieran puesto su propia sombra, solo que una sombra cálida. La siguiente capa es otro pelaje, pero de distinta densidad. Esta capa crea bolsas de aire, cientos de pequeñas trampas para el calor. Ingenieros modernos han gastado millones intentando reproducir este efecto en chaquetas acolchadas. Los inuit lo hacían sin laboratorios, simplemente observando la naturaleza. Cada capa añadía aire, y el aire es el mejor aislante que existe. Por cierto, la chaqueta acolchada pierde. Cuando te acuestas sobre ella, el relleno se comprime, el aire se va y el calor con él. El pelo de caribú, en cambio, mantiene su forma incluso al acostarte sobre él. Sigue funcionando, pero el verdadero asombro llega con la capa exterior. La piel de foca es lisa por fuera, como piedra pulida, y en esa suavidad está el secreto. Los aceites naturales de la piel la hacen impermeable y cortaviento. Es mejor que cualquier membrana creada por el ser humano. Incluso cuando el viento corta la cara como cuchillas, esta capa resiste el golpe. El niño toca esa piel y se sorprende. No está helada ni rígida, como uno pensaría. Es suave, como si hubiera sido creada específicamente para el frío. El anciano sonríe apenas. El frío es como un depredador. No puedes expulsarlo por la fuerza, pero puedes engañarlo. Y le enseña al niño a aflojar o ajustar cada capa para regular la temperatura. Si tienes demasiado calor, afloja. Si tienes frío, ajusta. Su ropa no tiene botones, cremalleras ni tecnología, pero funciona como un organismo vivo, como un termostato ajustado al cuerpo, de forma intuitiva, sin movimientos innecesarios. El niño pregunta por qué el pelo de caribú es tan especial. El anciano toma un pelo y se lo muestra a la luz de la lámpara. Por dentro está vacío, es hueco, como un pequeño tubo. Millones de estos pelos crean alrededor del cuerpo humano una red invisible de calor. Cada pelo es un pequeño termo autónomo. Por eso el pelo de caribú es mejor que cualquier chaqueta acolchada. Por eso los inuit podían dormir directamente sobre la nieve. Pero el anciano va más allá. Le explica que el pelo no está colocado al azar. Hay una dirección en la que el calor se retiene mejor y otra en la que la humedad se evapora con mayor facilidad. Si colocas el pelo de forma incorrecta, funciona peor. No es solo ropa, es toda una ciencia que el niño absorbe desde pequeño. Cuando el niño está completamente vestido, el anciano le ayuda a meterse en el saco de dormir. También está hecho con piel de foca por fuera y pelo de caribú por dentro. Pero no es un saco cualquiera. Es una maravilla de ingeniería creada por la naturaleza y por manos humanas que vivieron más cerca del frío que nadie. Las costuras están cosidas con tendones que, al mojarse, se hinchan y se sellan por completo. No entra ni una gota de humedad. Y lo más importante, este saco no se endurece con el frío. Cuanto más frío hace, más blando se vuelve. Lógica inversa.
Lógica del Ártico. Cuando el niño se acuesta dentro, nota que el saco parece sostener su cuerpo. No lo deja hundirse en el frío. Se siente como dentro de un capullo. El anciano pone la mano sobre su hombro y dice: ahora lo más importante es respirar bien por la nariz, despacio y profundo. La respiración también es parte de la ropa. No se puede respirar por la boca, así perderías todo el calor en un minuto. La nariz es un pequeño calefactor. Calienta el aire unos 30 grados antes de que llegue a los pulmones. Intenta inhalar el frío por la boca y lo entenderás. En el Ártico, eso puede ser mortal. El niño respira más profundo. Sobre el pelo frente a su rostro se forma escarcha, convirtiéndose en una capa adicional de aislamiento. El pelo se vuelve más cálido. Cuanto más respira, mejor funciona su máscara. En el mundo normal, esto parecería extraño. Aquí es lo normal. El anciano lo cubre, ajusta la ropa, revisa las capas como un mecánico revisa una máquina compleja. En su mundo, el ser humano es un sistema que debe estar ajustado a la perfección. Un error en un solo punto y el frío encontrará una grieta. Cuando el niño cierra los ojos, el anciano pronuncia en voz baja un viejo proverbio. La ropa no da calor, el calor lo da la persona. La ropa solo ayuda a no perderlo. Y en ese momento todo se vuelve claro. La ropa inuit no es solo protección. Es una extensión del cuerpo, pensada con precisión, multicapa, perfeccionada durante siglos. No lucha contra el frío. Hace que el frío nunca llegue al interior. Ese es el verdadero termostato ártico. Vivo, real, perfecto, creado no por fábricas, sino por personas que aprendieron a dormir donde la mayoría no sobreviviría ni una hora. En condiciones donde la noche puede matar más rápido que el hambre, dormir se convierte en la parte más peligrosa del día. Para superarla, los inuit no usaron materiales prefabricados ni tecnologías modernas. Crearon su propio sistema de defensa contra el frío, basado en observación, experiencia y manos precisas. Y el elemento clave de ese sistema eran sus sacos de dormir. No parecían lujosos, eran simples capullos de piel y pelaje. Pero en su interior se escondía tal cantidad de soluciones de ingeniería que incluso hoy los especialistas en equipamientos se quedan sin palabras. Todo empieza con la capa exterior de piel de foca. Algo extraordinario. A temperaturas normales es resistente, densa, algo rígida, pero cuando el frío cae por debajo de 40 grados bajo cero, comienza a comportarse como si se adaptara a nuevas reglas. Con frío extremo, la piel de foca se vuelve más blanda, más elástica, más flexible. No se endurece, no se agrieta, no cruje. Al contrario, parece cobrar vida. La razón está en los aceites naturales dentro de sus fibras. No se solidifican ni siquiera con frío extremo. Por eso la piel no se convierte en una coraza. Permanece flexible y permite que el pelaje interior funcione al máximo. Y lo más importante, esta piel no deja pasar el viento. En el Ártico, una ráfaga puede arrancar el calor de la ropa en cuestión de segundos. La piel de foca convierte el saco de dormir en una barrera que no deja pasar aire, humedad ni polvo de nieve. Pero el interior es lo que hace legendarios a estos sacos. El pelo de caribú es un auténtico fenómeno ártico. Cada pelo tiene una estructura hueca. Es como millones de diminutos tubos llenos de aire. Y el aire es un aislante excelente. Por eso, en un solo centímetro cuadrado de pelo de caribú, hay tantas microcápsulas que funcionan como un sistema térmico en miniatura. El calor que produce el cuerpo humano no se disipa. Queda atrapado entre los pelos, se acumula y se refleja de vuelta al cuerpo. Y el pelaje no está dispuesto al azar. Está colocado de forma que retenga el aire caliente el mayor tiempo posible. La dirección de los pelos ayuda a que el calor ascienda hacia la parte superior del saco, mientras la humedad sobrante se expulsa poco a poco hacia afuera. Si la persona se mueve ligeramente, el pelaje no se aplasta, se recupera por sí solo. Esa es una de las razones por las que los materiales sintéticos modernos no pueden competir con el caribú. Pierden volumen cuando te acuestas sobre ellos. El caribú no. Hay otro detalle del que casi no se habla: las costuras. Con el frío, los hilos comunes se rompen. La piel puede comportarse de forma impredecible. Pero los inuit encontraron la manera de hacer costuras que se vuelven más fuertes y más herméticas con la humedad. Usaban tendones, secos, limpiados y finamente divididos. Cuando ese tendón se humedece, se hincha y sella por completo la unión. Se crea una especie de sellador natural. Nieve, condensación, el calor de la respiración. Todo eso fortalece las costuras en lugar de destruirlas. Imagina esto.
Cuanto más duras son las condiciones, más resistente se vuelve todo el saco. Funciona incluso cuando la persona dormida exhala aire caliente que luego se convierte en escarcha. El hielo en las costuras es una protección adicional. No deja pasar la humedad y hace la envoltura aún más densa. Así, la naturaleza y el ser humano crean juntos una capa protectora que se forma automáticamente, sin que quien duerme dentro tenga que hacer nada. Pero el saco no es solo aislamiento. Está diseñado para conservar el calor hasta el último grado. Su forma sigue el cuerpo, pero no lo aprieta. Es un capullo libre, en el que no estás inmovilizado. Dentro puedes moverte ligeramente sin perder el aire caliente. El saco parece aprender del cuerpo humano. Donde hace falta conservar el calor, el saco se ajusta con más firmeza. Donde se necesita ventilación, deja pasar lo mínimo indispensable. Y aquí entra en juego algo clave, la forma de entrar en el saco. Los inuit diseñaban la entrada para que el calor no escapara. La persona se deslizaba literalmente hacia adentro y se envolvía en el pelaje como si se metiera dentro de la piel de un animal. Después, la parte abierta se cerraba y se presionaba hasta que el calor se distribuía por el interior. Así se creaba un efecto de cerradura térmica. Incluso si afuera el viento golpea la nieve a 40 metros por segundo, dentro del saco se mantiene un microclima estable. También existe un lado psicológico. Al acostarse en ese saco, la persona entendía que no la protegía solo un objeto, sino una parte de su cultura, una parte de su historia. En cada movimiento de las manos que cosían el tendón a la piel, en cada pliegue del pelaje trabajado a mano, había siglos de experiencia acumulada. Eso generaba una sensación de seguridad que, en el Ártico, a veces es tan importante como el propio calor. Hay otro detalle que solo conocen quienes han probado este tipo de construcciones. La piel de foca, con el tiempo, memoriza la forma. Se adapta al cuerpo del dueño del saco y tras varios meses se vuelve casi personalizada. En el interior aparece un espacio perfecto donde el cuerpo encaja de manera natural, sin movimientos innecesarios. Y cuantos menos movimientos, menos pérdida de calor. Al final, todo el sistema funciona como un solo organismo. El pelaje retiene el calor, la piel protege del viento, las costuras se sellan solas, la humedad se gestiona, el aire se distribuye, el calor se acumula. La persona no se duerme en un saco aislante, sino dentro de un mecanismo que sostiene la vida. Cuando intentas imaginar cómo es posible relajarse y quedarse dormido en esas condiciones, queda claro que los inuit no solo encontraron una solución, crearon una de las herramientas de supervivencia más eficaces que han existido. No se trata de comodidad, se trata de precisión, de cómo el conocimiento de la naturaleza se transforma en una protección que funciona mejor que cualquier tecnología moderna. Imagina la escena. Afuera es de noche. El viento corta la oscuridad como un cuchillo. La temperatura cae tan rápido que parece que el propio aire intenta aplastarte contra el suelo. En esas condiciones, cualquier persona buscaría fuego. El fuego es instinto, el fuego es vida. Pero en el Ártico, el fuego suele ser un lujo. No se puede encender dentro de una casa de nieve. No se puede acercar a las paredes. No se puede dejar sin vigilancia. Un solo error, y el refugio se convierte en un agujero húmedo. Por eso los inuit encontraron otro camino. Inventaron un sistema de calefacción que funciona sin humo, sin llamas, sin combustible constante. Se basa en algo simple, accesible, que está por todas partes. Suena demasiado sencillo hasta que ves cómo lo hacen. Primero, eligen piedras grandes y redondeadas. No cualquiera sirve. La piedra debe ser densa, pesada, sin grietas, capaz de retener el calor durante mucho tiempo. La colocan en el fuego y no la calientan un poco. La llevan al punto en el que tocarla con las manos desnudas es imposible. Los expertos comprueban si está lista acercando la palma. Si la piel empieza a arder por el calor, la piedra ya sirve. Pero sacarla así sería una sentencia de muerte para las manos. Entonces comienza todo un ritual. Las piedras se retiran con palos o pinzas de hueso y se envuelven rápidamente en pieles gruesas, como dentro de un capullo protector. En ese momento, la piel empieza a crujir suavemente. Está recibiendo el primer golpe del calor. Y aquí empieza la magia. La piedra caliente, escondida bajo capas de piel, se convierte en una bolsa térmica perfecta para la noche. Una sola piedra es capaz de mantener calor durante varias horas. No es un calor agresivo, es estable, suave, prolongado. No quema, no consume oxígeno, no produce humo.
La colocan justo donde el frío ataca con más fuerza, en los pies, a los lados del cuerpo, un poco por debajo del pecho. Cada piedra se convierte en un pequeño sol que trabaja toda la noche. Pero hay otro efecto sorprendente. Cuando la piedra caliente se coloca sobre la plataforma de nieve, ocurre algo que, a primera vista, parece un error. La nieve empieza a derretirse. El agua se filtra hacia adentro y luego vuelve a congelarse. Y aquí se revela la verdadera astucia inuit. Ese proceso transforma la nieve suelta en una capa densa de hielo, casi como vidrio, pero más resistente. Esa capa ya no deja pasar el viento y retiene el calor todavía mejor. No es un fallo, es parte del sistema. El derretimiento y la congelación funcionan como un refuerzo natural del refugio. Con el tiempo, la plataforma se vuelve más sólida, más lisa, más estable. No se agrieta, no se hunde, no se desmorona. En cierto modo, las piedras construyen la casa durante la noche, y cada mañana el proceso se repite. La persona se despierta y bajo su cuerpo hay una superficie nueva, más compacta, creada exactamente la noche en la que necesitó calor. Pero una sola persona no puede hacer esto todas las noches. No hay fuerza suficiente, no hay tiempo suficiente. Y aquí aparece algo fundamental. En el Ártico, la supervivencia no es una lucha individual, es una estrategia colectiva. Cada asentamiento tenía su propio sistema nocturno de calefacción. La gente no solo calentaba piedras para sí misma, mantenían un fuego común. Si una familia estaba agotada, otra tomaba el relevo. Si alguien regresaba de la casa, recibía piedras calientes primero. Era una ley no escrita. En algunas comunidades existía incluso un horario. Las familias sabían de antemano quién mantenía el fuego, quién vigilaba las piedras, quién traía combustible. No había órdenes ni castigos. Todo se sostenía en el entendimiento. Hoy calientas a otros, mañana ellos te calientan a ti. Ese sistema creaba confianza. La gente sabía que incluso si dormía demasiado profundo, incluso si se retrasaba en cambiar una piedra, alguien entraría, comprobaría todo y dejaría un paquete caliente a sus pies. En un clima tan brutal, el calor no es solo un recurso, es una forma de cuidado. Tal vez uno de los gestos más humanos que existen. A veces, al amanecer, las piedras estaban casi frías. Las sacaban, las tocaban, las comprobaban. Si aún conservaban algo de calor, las acercaban al centro para compartirlo entre todos. Si estaban completamente frías, volvían al fuego para iniciar un nuevo ciclo. Las piedras se convirtieron en parte de la vida cotidiana. Los niños aprendían a manejarlas casi antes de aprender a pescar. Los ancianos sabían qué piedra retenía el calor mejor. Las mujeres sabían cómo envolverlas para calentar a un recién nacido. Todos entendían una cosa: el fuego puede apagarse, las piedras no. Ahí está la verdadera fuerza de un sistema sin llamas. Funciona solo, no se rompe, no explota, no necesita control constante, simplemente hace su trabajo, darle al ser humano una oportunidad de sobrevivir a la noche. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Ingenieros modernos han intentado replicar este sistema en expediciones polares. Probaron distintos materiales, sistemas de calefacción y envolturas sintéticas, pero al final llegaron a la misma conclusión. Nada conserva el calor de forma tan estable como una masa de piedra caliente envuelta en materiales naturales. Los inuit llegaron a esto hace miles de años, porque para ellos no era un experimento, era la vida. Cada piedra era una pequeña garantía de que habría un mañana. Cada capa de piel era una prueba de que incluso en la oscuridad absoluta existía una posibilidad de entrar en calor. Mientras nosotros buscamos cómo calentarnos con dispositivos y tecnología, ellos nos dejaron una lección simple y brutal. A veces, lo más fiable es justamente aquello que parece demasiado sencillo para ser genial. Imagina una bombilla común de 100 vatios, pequeña, tenue, nada especial. Ahora, imagina que exactamente esa misma potencia la genera cada persona simplemente por existir, sin correr, sin trabajar, sin intentar calentarse, solo estando quieta, acostada. Ese calor sale de nosotros cada segundo y normalmente se pierde sin servir para nada. Pero en el Ártico, donde la temperatura cae por debajo de los 60 grados bajo cero, donde la nieve cruje como vidrio y cada exhalación se convierte en vapor helado, el calor del cuerpo humano se transforma en una verdadera moneda. Tan valiosa que cada vatio puede decidir si despiertas por la mañana o te congelas en mitad de la noche. Por eso los inuit no veían el cuerpo solo como una fuente de calor, sino como una batería completa. Y una batería que podía unirse a otras.
Una persona es una bombilla, una familia ya es un calefactor, un grupo entero es un verdadero clúster térmico, comparable a una pequeña estufa doméstica. Pero no se trata solo de cuántos cuerpos hay, sino de cómo están colocados. En el Ártico no puedes acostarte de cualquier manera. Demasiada distancia y el calor se pierde en el aire. Demasiada cercanía y la humedad de la respiración puede provocar sobrecalentamiento. Si los pies se enfrían primero, todo el cuerpo empieza a perder energía. Por eso los Inuit convirtieron el sueño en una táctica. Desarrollaron un sistema de posiciones que no es casual, sino probado por generaciones. Dentro de un gran espacio para dormir, cada persona se convierte en parte de una sola forma, como una pieza de un rompecabezas complejo. Primero se colocaban siempre los niños, más cerca del centro, del núcleo más cálido. Luego las mujeres, después los hombres. No se acostaban en una sola línea recta, sino con ligeros solapamientos. Hombro con espalda, espalda con pecho, rodillas con muslos. Incluso los pies se colocaban de modo que la planta de uno quedara junto a la pantorrilla de otro. Así se calentaban las partes más vulnerables del cuerpo. Visto desde arriba, no parecería un caos, sino algo parecido a un Tetris humano. Uno un poco más arriba, otro más abajo, un tercero casi atravesado. Todo tenía una lógica clara: minimizar la superficie que pierde calor y maximizar la que lo recibe de los demás. Por ejemplo, la espalda es una de las zonas que más calor pierde y menos recibe. Por eso una persona se acostaba con la espalda contra el abdomen de otra. Así ambos conservaban energía. Las piernas, que se enfrían rápido, siempre se escondían dentro de la estructura común. Las cabezas se acercaban al centro, bajo una capa compartida de piel. Algunas posturas parecían ramas entrelazadas. Los ancianos o los enfermos siempre se colocaban en el punto más cálido, entre dos miembros de la familia, como si estuvieran entre dos radiadores vivos. Y aquí viene lo más impresionante. Cuando una familia de 4 personas duerme de esta manera, la temperatura a su alrededor puede subir en promedio unos 20 grados. No es teoría, son mediciones reales de investigadores modernos que estudiaron los iglús tradicionales. Junto a las paredes, el frío seguía siendo intenso, pero en medio de los cuerpos dormidos, la temperatura podía alcanzar valores positivos. Y si se suman el aire caliente que asciende y la plataforma elevada para dormir, el interior podía volverse casi confortable. Pero este sistema solo funciona bajo una condición: todos deben conservar el calor de forma sincronizada. Por eso los Inuit intentaban dormirse todos en un mismo estado, ni con hambre, ni sobrecalentados, ni húmedos. Cualquiera que sintiera el más mínimo frío lo decía de inmediato, no para quejarse, sino para que todo el grupo pudiera ajustarse, cambiar la postura, moverse un poco, redistribuir el calor. Porque si uno empieza a congelarse, todo el conjunto empieza a perder temperatura. Y si a alguien le daba demasiado calor, también había solución. La persona simplemente se giraba un poco, aumentando la superficie del cuerpo expuesta al aire, o aflojaba ligeramente una capa de ropa. A veces se desplazaba solo unos centímetros. Son microajustes que se hacen casi de forma automática. Un verdadero termostato vivo. Claro, para una persona moderna esta cercanía puede parecer extraña. Estamos acostumbrados a camas separadas, al espacio personal, a una manta para cada uno. Pero en el Ártico el espacio personal es un lujo que mata. Allí el calor es un recurso que debe compartirse, y se comparte sin vergüenza, porque el frío no pregunta si estás preparado, simplemente llega. La respiración misma se convierte en parte de este sistema. Cuando las personas están acostadas muy juntas, el aire caliente que exhalan crea un pequeño microclima dentro del refugio común. Durante la noche puede elevar la temperatura del aire entre los cuerpos hasta más de 10 grados. Simplemente porque cada persona comparte su calor no solo a través de la piel, sino también a través de la respiración. Los Inuit usaban esto de forma consciente. Giraban el rostro hacia el pelaje de la ropa o hacia el hombro del vecino, creando delante de sí un pequeño domo cálido. Si alguien estaba enfermo, lo colocaban de modo que recibiera más aire caliente, pero pudiera respirar libremente. Se forma así un sistema asombroso, en el que la persona no es solo parte de una familia, sino parte de una estructura térmica común. Cada elemento es importante, cada vatio de calor cuenta, cada respiración es parte de la circulación general. Y si piensas que esto es solo una costumbre o una tradición, te equivocas. Es un cálculo preciso, perfeccionado sin una sola fórmula, pero con práctica constante. Porque en el Ártico no existe el derecho al error. Una postura incorrecta, dedos congelados, demasiada distancia, calor perdido, humedad extra,
una capa de hielo en la ropa. Todo eso puede ser fatal. Por eso, cada noche, incluso sin notarlo, los inuit se convierten en una máquina térmica viva que se calienta a sí misma sin electricidad, sin baterías, sin combustible. Y toda la fuerza de este sistema se resume en una idea simple. Una persona sola es una fuente de calor, pero junto a otras se convierte en un sistema de calefacción capaz de vencer incluso a la noche ártica. Cuando hablamos de supervivencia a 60 grados bajo cero, en la mente aparecen cosas obvias: ropa, refugio, calor. Pero hay un detalle que la mayoría de la gente ni siquiera nota: la respiración. Ese movimiento simple que hacemos automáticamente unas 20.000 veces al día. En el Ártico, respirar no es solo un reflejo. Es un arma. Y si respiras mal, literalmente entregas tu vida al frío. Intenta exhalar sobre la palma de tu mano en invierno. El aire se vuelve helado al instante. Ahora imagina que inhalas ese frío de vuelta. Si respiras por la boca, pierdes una cantidad enorme de calor en segundos. La boca deja pasar el frío directo a los pulmones, como una ventana abierta en plena helada. Los inuit lo entendieron hace mucho tiempo. La boca es el enemigo. La nariz, en cambio, es la mejor aliada en el Ártico. Funciona como un pequeño calefactor incorporado en el cuerpo. Afuera el aire está a 40 grados bajo cero, y al pasar por las fosas nasales se calienta en unos 30 grados en una fracción de segundo. No es magia, es biología. La nariz humedece y calienta el aire antes de que llegue a los pulmones, protegiéndolos del frío extremo. Sin este mecanismo, el ser humano simplemente se congelaría desde dentro. Los inuit aprovecharon esto al máximo. Respirar por la boca está prohibido. En cualquier situación, al trabajar, al correr, incluso al dormir. Pero eso no es todo. Para conservar el calor dentro del refugio, inventaron una técnica extraña pero genial: respirar dentro del pelaje. Imagina que estás acostado en un iglú. Afuera, silencio de piedra. El aire es punzante como agujas de hielo, y cada inhalación quema la nariz. Entonces acercas el cuello de la ropa de piel al rostro, casi tocándolo con los labios. Inhalas el aire a través del pelaje, y el aliento exhalado queda atrapado entre los pelos. El vapor se congela en ellos, formando una capa finísima de escarcha. Con cada respiración, esa capa se vuelve más densa. Es como si construyeras desde dentro una pequeña máscara térmica. Retiene el aire caliente, pero sigue dejando pasar lo suficiente para poder respirar. Creas tu propio aislante. Ingenieros modernos podrían pasar años desarrollando una tecnología así. Los inuit la crean en 15 minutos de sueño. Esta máscara funciona como un filtro. El aire frío se frena, se calienta y llega al rostro ya suave, seguro. Y cuanto más tiempo respiras, más cálida se vuelve. Pero lo más importante es el ritmo de la respiración. Donde estamos acostumbrados a respirar sin pensar, los inuit usan la respiración como una herramienta. La respiración superficial y rápida hace que el cuerpo pierda enormes cantidades de calor. En cambio, una respiración lenta y profunda produce casi el efecto contrario. Conserva la energía. Con inhalaciones pausadas, los pulmones trabajan de forma económica. La sangre se enfría más despacio, el cuerpo tiembla menos. Y el temblor no es solo incomodidad, es un gasto brutal de energía que no se puede permitir a 60 grados bajo cero. Los inuit aprenden a controlar la respiración desde la infancia. A los niños se les cuentan historias donde los héroes vencen al frío no con fuerza, sino con calma. Se les explica que el pánico y la respiración acelerada son como arrojar el calor a un abismo, y que un ritmo lento y estable es un fuego interior que no debe apagarse. Cuando una persona empieza a respirar como enseñan los ancianos, el cuerpo entra en un estado parecido a la meditación. El pulso se ralentiza, los músculos se relajan, la mente deja de concentrarse en el frío. En ese momento no luchas contra el Ártico. Es como si llegaras a un acuerdo con él. Existe una observación antigua. Si una persona respira correctamente, pierde alrededor de un 30% menos de calor durante la noche. Eso significa que despertará, que podrá caminar, cazar, vivir. En el Ártico, esa es la diferencia entre sobrevivir o no regresar a casa. Por eso este ritmo es especialmente importante por la noche. Mientras dormimos, la respiración puede volverse involuntariamente superficial o demasiado rápida. Así que antes de dormir, los inuit hacían lo que hoy los psicólogos llamarían una práctica de respiración. Varias inhalaciones profundas para estabilizar el cuerpo, calmarse y empezar a calentarse desde dentro. Es casi como activar el modo de ahorro de energía. Pero hay algo que impresiona de verdad. La respiración no es solo una forma de calentarte a ti mismo, también es una forma de calentar a los demás. Cuando las personas duermen muy juntas,
El aire caliente de la respiración se extiende entre los cuerpos como una nube suave. Esto eleva la temperatura de la zona común de descanso varios grados. A veces, esos grados son decisivos. Los Inuit lo sabían. Si dentro del grupo hay una persona que respira de forma irregular, rápida, entrecortada, significa que tiene frío. Hay que moverla más cerca del centro, cubrirla mejor, girarla de modo que reciba más calor colectivo. Ellos leían la respiración como una señal, como un lenguaje del cuerpo, porque la respiración siempre dice la verdad. Puedes afirmar que estás bien, pero si tu respiración es agitada, la valentía fingida desaparece. Los Inuit lo notan al instante y lo corrigen. En un mundo donde una sola inhalación equivocada puede costarte la vida, este conocimiento se vuelve clave. Y hay otro detalle en el que casi nadie piensa. Al inhalar aire frío, el cuerpo pierde humedad. La humedad es calor, y perder humedad significa perder energía. Por eso respirar por la nariz y a través del pelaje no solo calienta, también reduce la deshidratación. Se forma un sistema perfecto. La nariz calienta el aire, el pelaje crea una capa extra de aislamiento. El ritmo de la respiración ahorra energía. El microclima colectivo conserva el calor entre las personas. No es magia, es evolución. Es experiencia de miles de años de supervivencia concentrada en una idea simple pero poderosa. Para vencer al Ártico, hay que aprender a respirar correctamente. El frío se lleva todo lo que puede llevarse, pero la respiración es lo único que no se puede regalar. Cuando la temperatura cae hasta un punto en el que el aire cruje al inhalar y las lágrimas se convierten en polvo de hielo, el cuerpo humano se transforma en una estufa que debe funcionar sin parar. En el Ártico sobrevive no el más fuerte, sino quien tiene suficiente combustible dentro. Los Inuit lo sabían mejor que nadie. El frío no perdona errores, y el hambre es uno de ellos. Su alimentación no era una fantasía culinaria, no era comida sana ni platos elaborados. Era energía pura, sin procesar, grasa densa, pesada, de la que hoy haría que muchos nutricionistas se llevaran las manos a la cabeza. Pero era precisamente eso lo que permitía vivir donde para la mayoría del mundo civilizado, el mapa simplemente termina. El principio básico es simple. En invierno, alrededor de 3/4 partes de la dieta eran grasa animal real y espesa, ballena, foca, pescado, hígado, todo lo que pudiera aportar calorías rápidas y duraderas. Suena extremo. Ahora imagina temperaturas de más de 60 grados bajo cero. Las calorías no son un número en una aplicación, son lo que te calienta por dentro mientras el viento intenta convertirte en hielo. ¿Por qué grasa? Porque es el combustible más denso que existe. 1 gramo de grasa aporta más del doble de energía que los carbohidratos. Y esa energía se libera lentamente, de forma estable, mientras duermes, mientras caminas, mientras simplemente intentas no morir de frío. En un entorno donde no basta con calentarse, sino evitar que el cuerpo cruce una línea peligrosa, la grasa es el mejor seguro. Pero los Inuit tenían otro secreto. Consumían esa grasa cruda, no por pereza, sino porque en su forma natural conserva todas sus propiedades. Investigaciones modernas confirman lo que ellos sabían desde hace siglos. Algunos tipos de grasa pierden parte de su valor energético y su efecto térmico al cocinarse. Parece un detalle menor, pero en el Ártico no existen los detalles pequeños. Cada gota de grasa es un grado de calor dentro del cuerpo. La grasa de foca y de ballena era especialmente valiosa. Se llevaba en los viajes largos, se comía antes de dormir, se daba a los niños, a los ancianos, a los enfermos. Era comida escudo, comida de la categoría vital. Hay otro aspecto importante. La comida cruda no requiere tiempo de cocción, no consume calor precioso, no obliga a encender un fuego que, en medio de una tormenta, quizá ni siquiera sea posible. Sacas un trozo, lo comes y obtienes energía, eficiencia pura. Pero lo más importante es que la comida para los Inuit era una herramienta para regular la temperatura corporal. No era solo alimento, era una estrategia. Los productos se elegían no solo para saciar, sino para funcionar como un calefactor interno que se activa justo cuando intentas dormir en un frío implacable. Antes de acostarse, comían alimentos de combustión lenta, grasa de foca, piel de ballena, pescado graso. El cuerpo tardaba horas en digerir esa energía y durante todo ese tiempo liberaba calor. En esencia, encendían una pequeña chimenea dentro del cuerpo que funcionaba silenciosamente toda la noche. ¿Alguna vez sentiste calor después de una comida abundante? En el Ártico no es un efecto secundario, es una condición de supervivencia. Hay una capa más. En condiciones normales puedes comer pan, verduras, fruta.
En el Ártico eso no funciona. Allí no hay carbohidratos que puedan calentarte de verdad, y los pocos que existen dan energía por muy poco tiempo. Por eso los inuit construyeron su dieta alrededor de lo que ofrecían el mar, el hielo y los animales. Y aquí aparece un hecho sorprendente. A pesar de consumir cantidades enormes de grasa, su salud se mantenía estable. Sus corazones no fallaban, sus vasos sanguíneos no se colapsaban. ¿Por qué? Porque el frío obligaba al cuerpo a quemarlo todo hasta la última molécula. La combinación de grasa y clima extremo crea un modo metabólico que la medicina moderna todavía sigue estudiando. Pero la dieta no es solo una lista de alimentos, también es ritual, orden y tiempo. Si comes mal, las probabilidades de no despertar por la mañana aumentan de forma drástica. Por eso los inuit sabían qué comer por la mañana, alimentos más ligeros para activar el cuerpo, y qué comer durante el día, comidas densas y grasas para que el organismo funcionara como un motor. Y por la noche, la comida tenía una función especial, retener el calor dentro del cuerpo durante el mayor tiempo posible. Algunos alimentos se comían solo antes de dormir. Por ejemplo, ciertos trozos de grasa que se derretían lentamente por dentro, como si activaras un temporizador de calefacción nocturna. Desde la ciencia moderna se puede explicar con el metabolismo, pero en la práctica simplemente funciona. Existen relatos de cazadores que pasaban todo el día sin comer nada más que un pequeño trozo de grasa y aún así podían caminar decenas de kilómetros sobre la nieve sin agotarse. No es un mito, es pura aritmética calórica. Ahora, imagina a un niño que crece en este entorno. Su cuerpo está en desarrollo y gasta más energía que el de un adulto. Si los alimentaran como alimentamos nosotros, con papillas ligeras y sopas aguadas, esos niños simplemente se congelarían. Por eso a los niños inuit se les daba grasa desde muy pequeños. Incluso la lactancia materna estaba adaptada para formar un organismo más graso, capaz de soportar mejor el frío. Todo esto crea una imagen sorprendente. Una dieta que en el mundo templado parecería un infierno nutricional, en el Ártico funciona de manera perfecta. Los inuit, en esencia, crearon un sistema bioquímico de calefacción. La comida es el combustible y el ser humano es la estufa. Comer a tiempo significa recibir calor a tiempo. Si te saltas una comida, el frío empieza a ganar. Entre todos los métodos de supervivencia, las piedras, el pelaje, la respiración, el iglú, la dieta es quizá el más infravalorado, porque ninguna ropa sirve si por dentro estás vacío. El cuerpo necesita algo que quemar, si no, todo lo demás es solo una prórroga. Y cuando hoy observamos su alimentación, puede parecernos extraña, extrema, incluso imposible, pero en realidad es uno de los sistemas de supervivencia más inteligentes y eficaces jamás creados sin ciencia formal, sin laboratorios, sin tecnología, solo observación, prueba y práctica infinita. Porque el Ártico no da margen para el error. Los inuit no elegían entre lo rico y lo saludable, elegían entre la vida y la muerte. Y su elección era absolutamente lógica. Para calentarte, debes comer aquello que produce calor, y mucho. Hay un hecho que pocas personas criadas en climas cálidos comprenden. En el Ártico no solo se congela el cuerpo, también se congela la mente. El miedo, la ansiedad, la sensación de peligro roban calor más rápido que cualquier viento. Si el corazón late más rápido, si la respiración se descontrola, si la mente piensa, no voy a poder, la temperatura corporal cae, literalmente. En el frío extremo, la psicología se vuelve tan importante como el pelaje o el iglú. Los inuit lo sabían desde hace mucho. No solo construían refugios y cosían ropa, formaban una manera de pensar que conservaba el calor tan bien como el pelaje de caribú. Todo empezaba con algo muy simple, los cuentos antes de dormir. Pero no eran cuentos de hadas ni historias mágicas. Antes de dormir, los inuit contaban relatos que convertían el iglú en un lugar seguro, no en una trampa helada. Historias divertidas de cazadores que dormían tan profundamente que se perdían toda la temporada de pesca. Anécdotas graciosas sobre alguien que roncaba tan fuerte que llamaba a los espíritus del viento. Los niños reían, los adultos sonreían, y en ese momento el frío dejaba de parecer un enemigo. La risa reduce la tensión. Y cuando el cuerpo se relaja, deja de gastar energía extra luchando contra el miedo. El calor deja de escaparse como agua por una grieta. La fisiología moderna ha confirmado lo que los inuit sabían desde siempre. El estrés aumenta el temblor, y el temblor es uno de los mayores consumidores de calor. Por eso estos relatos no eran solo tradición cultural,
eran una herramienta de termorregulación, una verdadera estufa psicológica que se enciende cuando hay que dormir en un lugar donde, detrás de la pared, el viento ruge con fuerza suficiente para congelar el aliento al inhalar. Pero la risa era solo la primera capa. Más profundo estaba lo que hoy llamaríamos meditación térmica. Los inuit desarrollaban un estado de quietud interior, sin misticismo, sin espiritualidad abstracta, solo una habilidad de supervivencia. Sabían ralentizar la respiración, estabilizar el pulso, mantener la mente en calma. Si el cuerpo no entra en pánico, gasta menos energía y pierde menos calor. Es biología básica convertida en hábito. Algunos investigadores observaron un fenómeno poco común durante el sueño inuit: una reducción del temblor sin pérdida de temperatura corporal. En condiciones normales, el cuerpo tiembla para generar calor, pero si tiembla sin parar, se agota. Los inuit aprendieron a minimizar esos movimientos, cada gesto medido, cada respiración cuidadosa, cada ahorro de energía. Se enseñaba desde la infancia. Al niño se le decía: el frío no es el enemigo es el miedo. Cuando los niños se acostaban, se les repetía que el iglú era un hogar, no un refugio temporal, no una prisión, un hogar, un lugar donde puedes relajarte. Aunque las paredes sean de nieve, por dentro debe haber sensación de calor. Y esa sensación no es una metáfora. Una mente tranquila ralentiza el metabolismo y reduce la pérdida de calor. Surge una fórmula sorprendente: el pensamiento correcto conserva el calor tan bien como el pelaje. El modo de pensar de los adultos, especialmente durante las largas cacerías, es aún más revelador. No veían el frío como algo que venía a matar. En su cultura, el frío era parte del paisaje, igual que la piedra o el agua. No era malo ni bueno, simplemente existía. Esa neutralidad emocional elimina la resistencia interna y reduce la respuesta de estrés. El pulso se vuelve más estable, la respiración más lenta, el calor permanece. Dentro del iglú eso se sentía de forma muy clara. Cuando la gente se reunía, no entraban en pánico ni hablaban constantemente del frío. Conversaban sobre cosas cotidianas, a veces con humor. Alguien recordaba cómo el año anterior no pudo encender la lámpara. Otro hablaba de un sueño extraño. Otro bromeaba sobre el vecino que roncaba tan fuerte que el sonido rebotaba en la cúpula. Esa ligereza creaba un fondo emocional que funcionaba como una segunda capa invisible, pero muy cálida. Existe además otro aspecto psicológico clave: el sentido de comunidad. Cuando una persona sabe que no está sola, gasta menos energía en ansiedad interna. Es un hecho científico. La soledad eleva el cortisol, y el cortisol aumenta la pérdida de calor. En el Ártico, ese estrés es mortal. Por eso los inuit siempre dormían juntos, compartían calor y hacían todo lo posible para que nadie se sintiera abandonado. No era solo un gesto de bondad, era una estrategia que protegía a todos. La fuerza de esta mentalidad se hace aún más evidente en los momentos críticos, cuando empieza una tormenta, cuando el camino a casa queda bloqueado por la nieve, cuando un cazador se ve obligado a pasar la noche al aire libre. En ese momento, el pánico es letal. Pero el cazador inuit lo sabe. Antes de refugiarse, antes de subir la capucha, antes de tumbarse sobre la nieve, primero hay que igualar la respiración. Primero la mente, luego el cuerpo. Si la mente está en calma, el cuerpo resistirá. Todo esto convierte la psicología inuit en una de las herramientas de supervivencia más poderosas del planeta. Ninguna tecnología puede sustituir esa calma que conserva el calor allí donde cualquier otra persona se convertiría en una estatua de hielo. Su fuerza no está solo en la resistencia física, ni en el pelaje, ni en el fuego. Está también en lo que llevan dentro, en la convicción de que el frío se puede soportar, en la capacidad de reírse de aquello que a otros los paraliza, en el arte de transformar el miedo en historia y la historia en calor. Y cuando la noche cae sobre el Ártico, cuando detrás de las paredes del iglú ruge un viento capaz de detener el corazón, los inuit se dicen una sola cosa sencilla: estamos en casa. El cuerpo lo cree, se calienta y sobrevive. En el Ártico existe una regla que suena casi como una ley de la física. Una persona se congela, un grupo sobrevive. Donde el frío no es solo incómodo, sino capaz de matar más rápido que el hambre, la soledad se convierte en el estado más peligroso. Los inuit lo entendieron mucho antes de que los científicos empezaran a estudiar el impacto del apoyo social en el metabolismo. Su supervivencia no se basaba solo en la ropa, el iglú o los sacos de dormir, sino en los demás. Empezando por el sueño colectivo. En algunas comunidades no construían pequeños iglús individuales,
sino enormes cúpulas donde vivían varias familias a la vez. Estos grandes hogares podían albergar a decenas de personas. ¿Por qué? Es simple. Cuantos más cuerpos juntos, mayor es la temperatura. Cada cuerpo es una pequeña estufa. Cuando hay 20, 30 o 40 personas, dentro se puede alcanzar un calor relativamente cómodo, incluso mientras afuera la tormenta arrasa. Pero no se trataba solo de calor físico. Cuando hay gente alrededor, el cerebro se siente a salvo, y una mente tranquila no gasta energía extra en ansiedad. Mientras alguien cuenta una historia, otro susurra algo a los niños, otro acomoda el pelaje. El silencio del iglú se transforma en un espacio donde el miedo se disuelve. Te duermes más rápido y duermes más profundo. Ya no es una lucha contra el frío, es un hogar. Dentro de estos grandes iglús, los roles se distribuían casi sin palabras. Los mayores dormían más cerca del centro porque había que protegerlos. Las capas humanas se formaban solas. Los jóvenes en los bordes, los adultos un poco más adentro, los ancianos en el corazón. Sin órdenes, sin mandatos. La comunidad sabía que si no se protegía a los más vulnerables, la supervivencia de todos quedaba en riesgo. Ese sentido de responsabilidad mutua se reflejaba en todo, desde el descanso hasta la distribución de recursos. Los mejores sacos de dormir se entregaban a los ancianos o a los cazadores que regresaban de una expedición agotadora. Sin discusiones, sin ¿y yo qué? Donde todos conocen el precio del frío, esas decisiones no se debaten. No es caridad, es estrategia, probada durante miles de años. Si un cazador exhausto no se recupera, todo el grupo se queda sin alimento. Si un anciano enferma, la comunidad pierde un conocimiento que vale más que cualquier objeto. Además, la organización no era caótica. Algunas familias se especializaban en tareas concretas. Un linaje sabía curtir la piel de foca a la perfección. Otro dominaba el arte de cortar bloques de nieve ideales. Otro sabía construir cúpulas que no se agrietaban con el viento ni con los cambios bruscos de temperatura. Cada familia aportaba algo, y la comunidad respondía con calor y protección. Especialmente impresionante era su sistema de refugios de emergencia. A lo largo de las rutas de caza construían pequeños iglús de reserva, auténticas estaciones de salvación. Cada uno tenía una plataforma para dormir, algo de combustible y a veces un poco de comida. No eran propiedad privada, eran para cualquiera que quedara atrapado en una tormenta. Imagina la nieve cegándolo todo. Visibilidad cero. El viento intentando derribarte. Y de pronto, en medio del blanco absoluto, aparece una pequeña cúpula que alguien construyó no para sí mismo, ni para sus amigos, sino para cualquier desconocido. Ese nivel de confianza es difícil de imaginar en el mundo templado. No es hospitalidad, es la garantía de que nadie quedará solo, incluso si todos los demás están durmiendo. La comunidad funcionaba como un mecanismo donde cada pieza importaba. Si a alguien se le rompía el trineo, los demás ayudaban. Si alguien enfermaba, los vecinos acogían a su familia. Si una tormenta destruía un iglú, la comunidad levantaba otro. El problema de uno se convertía automáticamente en el problema de todos. En el Ártico no existe el «es tu culpa» ni el «no es asunto mío». Incluso el humor formaba parte de esta estrategia. Los inuit sabían que al reírse el estrés desaparece, la respiración se estabiliza y el cuerpo se calienta. Por eso cada familia tenía sus historias divertidas. Los cazadores contaban anécdotas unos de otros. Los niños hacían muñecos de nieve burlándose de los espíritus. Las mujeres se reían de los hombres que tardaban demasiado en encender la lámpara. Hay una historia muy conocida sobre un hombre al que enviaron a dormir aparte porque roncaba tan fuerte que nadie podía descansar. Lo mandaron a un pequeño refugio cercano, pero a las pocas horas se dieron cuenta de que, sin él, la temperatura del iglú había bajado. Así que lo trajeron de vuelta. No porque amaran sus ronquidos, sino porque su calor era más importante que el silencio. Esa historia se contaba a los niños no solo como broma, sino como lección. Cada persona es valiosa, incluso si a veces molesta. Así se formaba la mentalidad. Si estás con nosotros, no te dejaremos en el frío, ni física ni emocionalmente. La fuerza de la comunidad no era solo una norma social. Era un sistema de termorregulación construido sobre emociones, confianza, cooperación y la comprensión compartida de que el frío no se vence en soledad. Cuando por la noche la nieve susurra sobre la cúpula del iglú, cuando el hielo parece afeitar las paredes como una cuchilla, cuando el viento da la sensación de querer colarse dentro y apagar todo calor, es en esos momentos cuando se entiende por qué sobrevivían.
No solo por el pelaje, ni por las piedras, ni por la respiración. Sobrevivían porque estaban juntos. Y esa es la verdad más cálida del Ártico. Si intentamos resumir toda esta historia en una sola idea, queda una verdad simple y poderosa. El iglú no es solo una casa de nieve, es una cultura construida alrededor de la idea de que cada fragmento de calor humano importa. Afuera hay noche, viento y un frío que rompe el metal, pero dentro hay algo que no se mide en grados. Conocimiento transmitido de generación en generación, paciencia, calma, cuidado por los que están cerca y la capacidad de reír en un frío que cruje bajo los pies como vidrio. El iglú no es un refugio contra los elementos, es una forma de pensar, una forma de vivir, una forma de recordar que el frío no es un enemigo si sabes bailar con él. ¿Y el sueño? Dormir en el Ártico es una batalla aparte. Cada noche es un nuevo frente. Al quedarse dormido, el ser humano parece entregarse a la misericordia del frío, y aún así, ellos dormían. Dormían donde las estrellas arrancaban el calor del aliento. Dormían donde la temperatura caía tanto que el aire se volvía agujas. Dormían donde incluso los recuerdos podían congelarse. ¿Cómo? Porque el arma más poderosa de los inuit siempre fue una sola. No el pelaje, no las piedras, no la técnica de respiración. Vencían al frío porque lo vencían juntos. 4 cuerpos juntos y la temperatura sube. Una piedra caliente y la noche se convierte en hogar. Un hombro al lado y el miedo desaparece. Una comunidad entera y la tormenta se transforma solo en un sonido que invita a cerrar los ojos, no a gritar. Ahí está la fuerza de esta historia. En un mundo donde cada uno está solo, los inuit nos recuerdan algo que hemos olvidado. El ser humano está hecho para dar calor y para recibirlo de otros. Y ahora, simplemente descansa, cierra los ojos, escucha, como si detrás de una pared de nieve el viento susurrara en silencio, como si cerca alguien respirara de forma lenta y tranquila, como si en la noche, por muy frío que haga, no estuvieras solo, que tu habitación se convierta en un iglú, que tu cama sea esa plataforma cálida, que esta historia te cubra como el pelaje de caribú. Buenas noches, duerme tranquilo, estás a salvo, estás en calor.